Vamos a iniciar. Entonces, tablas de frecuencias por intervalos. Vamos a trabajar este ejercicio. ¿Alcanzan a ver? Claro que sí, alcanzan a ver. Ese es el ejercicio. ¿Se alcanzan a leer? ¿Se alcanzan a leer? Se encuestó a 140 personas que ingresaron a un centro comercial. A ver, aquí agregamos. A un centro comercial. El día lunes entre las 10 de la mañana y las 12 del día y se les tomó el respectivo registro de su temperatura con la información recogida al determinar qué población pudo ingresar al centro comercial, qué población no pudo ingresar al centro comercial y qué población se tiene que reportar bajo las siguientes características. Si una persona presentaba una temperatura inferior máximo 37 grados, podía ingresar al centro comercial. Si estaba entre los 37 y menor de 38, no podía ingresar. Pero además, si la persona registra más de 38 grados centígrados, no podía ingresar y aún así se debía hacer el reporte de que, digamos, una persona que excedía, digamos, la temperatura positiva. ¿Listo? ¿Cuántas personas tenemos en total? 140. Es decir, tengo un N de 140. ¿Van a trabajar este ejercicio de escritores? Listo, ya se los comparto por Telegram. Ya se los comparto. Archivo. Descargas. Excel 23 de agosto. De agosto. Ahí está. Listo. Ya lo tienen ustedes ahí. Uy, aquí está la respuesta. No, es este. Listo. Entonces, lo primero, tengo toda mi información acá. Si se dan cuenta, aquí tengo a la izquierda, tengo todos los valores. Ya están organizados de menor a mayor. Ya tengo el registro de las 140 personas organizadas de menor a mayor. Listo. ¿Qué es lo primero que debo identificar? El N, el valor total de mi población. ¿Cuánto es? 140. Aquí el mismo enunciado me dice que tengo 140 personas. Debo calcular el valor más pequeño. ¿Cuál es el valor más pequeño? Bueno, aquí tengo la información organizada de menor a mayor. Si yo no la quisiera organizar de menor a mayor, ¿qué es lo que hago? ¿Será que Excel me permite un comando para yo identificar el valor más pequeño? Sí, aquí está el registro. Todo lo que está aquí en la columna A es el registro de las 140 personas. La temperatura de una persona registró 34.8, la otra 34.9, la otra 38. 140 registros de la temperatura a la hora de ingresar al centro comercial. Entonces, N, total de datos, tengo 140. ¿Cuál sería el valor mínimo? El valor más pequeño. Si yo tengo la información en desorden, simplemente le digo a Excel, calcule el valor mínimo, min, ¿de quién? Aquí voy a trabajar desde de A1, no importa, A1, perdón, aquí, A1, hasta el valor de A, trabájelo hasta, son 140 datos más o menos, trabájelo hasta A200, por así decirlo, para que me incluya mi rango. Y automáticamente ahí me arroja el valor más pequeño. ¿Listo? El valor más pequeño, con el comando min. ¿Qué necesito? Necesito calcular mi valor más grande, el valor máximo. ¿Listo? Mi X max. No, entonces aquí. Aquí vamos a ir teniendo como un registro de todas las frecuencias, pues, civil max, probabilidad. Aquí está. Ahí teniendo como un registro. Acá. Tablas de frecuencias, cálculo diferencial MEC. Probabilidad MEC. Ahí está.
Dice todas las de frecuencias por intervalo. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? El valor más pequeño. Bueno, el total de los datos. Total de los datos. Total de los datos. Que lo reemplazamos con la letra N. Listo, ahí está. Datos, datos. ¿Listo? Para eso necesito, después de calcular, el rango. ¿Listo? Acuérdense, el rango. ¿A qué es igual el rango? El valor máximo menos el valor mínimo. Listo, entonces estoy en ese proceso. Calculando el valor más grande y el valor más pequeño en mi Excel. Ya tengo el valor mínimo, ahora debo calcular el valor máximo. Max de A1 puede ser 2 puntos a 200. Ya tengo registrado el valor máximo de la temperatura máxima registrada. ¿Listo? Ya tengo mi. Siguiente paso. Me van a preguntar si su información se maneja entre tanto y tanto. Es decir, ¿cuál es el valor mínimo? Aquí se me olvidó anotar. Xmax, ahora aquí, Xmax 38.995. 38.99 voy a poner. Menos 34.08. 34.08. Esto es lo que está haciendo. 34.08. ¿De cuánto es el rango? Traemos calculadora. Max. Max y min. Max y min. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto, perdón? 4,91. 4,91. Listo, ya tengo mi rango. Tengo 140 datos que registran la temperatura que están, a diferencia, que está en un rango de 4.91 grados centígrados. ¿En cuántos subconjuntos, en cuántos grupos, en cuántos intervalos debo dividir esa información? Usted lo puede decir, no, en 5, en 6, en 7, en 8, 10, en 15, en 20, los que usted quiera. Pero usted quiere una regla, algo que vas a hacer, seguir a partir de la ley de Sturges. ¿Listo? Entonces, ahora va a ser los intervalos. Lo va a hacer con la ley de Sturges. Entonces, ley de Sturges. ¿Qué me decía la ley de Sturges? ¿Lo recuerdan? Que había un valor K que era igual a 1 más 3.33 logaritmo en base 10 del total de mis datos. ¿Listo? Entonces yo reemplazo. Bueno, el 1 aquí sigue siendo 1 más 3.33. ¿Cuánto da el logaritmo de 140? Logaritmo de 140. ¿Traemos calculadora? ¿Cuánto, perdón? 2,146 por 3.33. 7,14 más 8, más 1, perdón. 8,14. 8,14. ¿Cuántos intervalos debo construir? ¿9? ¿8? Como usted considere. O sea, aquí digamos que aquí lo más conveniente es aproximarlo más al 8 que al 9. Es 8.14. No, aquí la observación era 8.14. Yo no puedo tener 8.14 intervalos. Entonces, yo no puedo aproximar al 9, dejarlo al 8, bajarlo al 7, eso ya es
Esto es una guía, recordemos, esto es una guía, como tal. Entonces ahí es más conveniente como dejarlo como en 8 que dejarlo en 9. Entonces vamos a decir que K, vamos a aproximar este valor a 8 intervalos. Listo. Entonces me vengo para mi Excel. Vamos a verificar eso. La ley de Sturges. ¿Qué me decía? Me decía que yo tengo 1 más 3.33 por el logaritmo. ¿De cuánto? Del total de mis datos. ¿Aquí dónde está el total de mis datos? Aquí está. De 6. Mi casilla de 6. Aplico esta fórmula. Ahí como la pueden ver. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Log, escribí log. Y enter. 8.1466. ¿Qué más será? Log y el total de mis datos. Ya yo definí mi total. Ahí está. Log y de 6 en este caso mi total de mis datos. Porque no es mini. Es mini. Silencio, por favor. ¿Listo? Ahí ya podemos calcular. Verificamos. Ley de Sturges. En total vamos a tener ¿cuántos? Vamos a dejarlo que K sea igual a 8 intervalos. Intervalos. Listo. Bueno, aquí lo tengo. 8 intervalos. El rango. ¿De cuánto era el rango? Bueno, aquí podemos calcular valor máximo menos el valor mínimo. 4.91. Tengo el rango. Valor máximo menos el valor mínimo. El rango. Valor máximo es el valor. ¿Listo? Ahora la amplitud. Recuerden, yo ya dije, tengo 140 datos. El dato más pequeño es 34.08. El dato más grande es 38.99. Voy a subdividir, voy a crear 8 intervalos para subdividir estos 140 registros. ¿Cuánto debe medir cada uno de esos intervalos? Esos subconjuntos. ¿Cuánto deben medir? Lo calculo con la amplitud. ¿Listo? Con la amplitud. Entonces, vengo aquí, amplitud. La amplitud. Aquí va a ser igual la amplitud al rango sobre el total de mis datos, perdón, sobre el total de intervalos, es decir, rango sobre K. Yo ya tengo mis valores, el rango que es 4.91, dividido entre 8. ¿Listo? Hago los cálculos igual aquí en el Excel. El rango, mírenlo, aquí está, 4.91, dividido entre el total de mis datos, 8. 0.6139. 0.6139. Listo. Esta es la información que usted ha recogido. Total de datos, el rango, los intervalos, que quedó 8, y la amplitud. ¿Listo? Esta es la información. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿No? Ok. Listo. Siguiente paso. Usted debe construir el primer intervalo. ¿Listo? El primer intervalo. ¿Cómo lo va a construir? De la siguiente forma. Intervalos. ¿La qué? La fórmula de K es
Aquí está. Mismo, aquí está. Ahí está todo el valor de acá. ¿Cómo llegamos a ese 8? ¿Listo? Ahí está. Continuamos. Entonces, listo. Intervalos. El primer intervalo, ¿dónde debe iniciar? ¿Dónde debe iniciar mi primer intervalo? En el valor más pequeño, el x min. ¿Y hasta dónde debe ir ese primer intervalo? Tomar mi x min y sumarle la amplitud. ¿Listo? Es decir, este valor. 0.6139. Ahí debe ir mi primer. Mi segundo intervalo. ¿De dónde a dónde debe ir? Donde finalizó el otro, que era x min, o sea, el valor más pequeño, más la amplitud. Y debe ir hasta el valor más pequeño, x min, más 2 veces la amplitud. 2 veces la amplitud. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les va a quedar aquí en el Excel? Entonces me vengo aquí, bueno, aquí voy a coger un poco para que lo puedan ver. Entonces, intervalos. Voy a construir 8 intervalos. 7 y 8 intervalos. Ahí está. El primer intervalo, ¿dónde debe ir? Debe ser mi valor más pequeño, x min. ¿Listo? Es decir, este valor de acá. Obtengo, bueno, igual con la fórmula, yo lo puedo copiar directamente en la fórmula. Entonces, min de A1 hasta a la 200. A 200. Ahí está mi valor más pequeño. Listo. Ahí está. Ahora voy a tomar el valor más pequeño. Usted también lo puede tomar aquí, x min, miren, aquí está. Y sumarle la amplitud, una vez la amplitud. ¿Y dónde está la amplitud? Aquí la tengo. Ahí está. Ya construyó su primer intervalo. ¿De dónde viene la información? De ese sector. Segundo intervalo. Tome el valor más pequeño. Súmele la amplitud. ¿Listo? Ahí está. Y va a ir hasta, tome el valor más pequeño, o tome donde terminó usted en anterior, el valor más pequeño, el x min en este caso, y súmelo 2 veces, 2 por la amplitud. Ya obtener 35. ¿Listo? Ahí está. Esa es una forma de construir. ¿Listo? Eso sería con las fórmulas. Guiándonos directamente con estas fórmulas. ¿Listo? Una forma, otra forma, como tal es este valor, el x min, si se dan cuenta, más la amplitud. ¿Listo? Ahí ya está. Más la amplitud. Este va a iniciar acá igual. Entonces, va a ser este valor más la amplitud. ¿Qué debo hacer para poder arrastrar estos valores? Ubíquese en la fórmula. Va a fijar ese D12, que es la amplitud. ¿Por qué? Porque usted va a estar sumando siempre la amplitud. E igual en este intervalo, en el valor mínimo. Va a fijar la amplitud. F4, recuerde. Y ahora usted sí, usted ya puede arrastrar estos intervalos. Y llegó. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tomo este? Porque es que este lo tomó como el x min. Ya, entonces debemos corregir este como F18. No, el F15, F18. Ahí está. Ahora sí podemos arrastrar estos valores y ahí va a obtener F18, pero si lo tomo ahí, ¿qué pasó? La amplitud del x min. Este es el siguiente F19. Ya. F19. Arrastro.
Ah, ya tengo 38.99. Ya tengo mis intervalos. ¿Listo? Entonces simplemente los puedo haber creado así. Nunca se olvide el total al final, total. Inicia cerrado. ¿Listo? Inicia cerrado. ¿Este cuál será? Ahí está el cerrado. ¿Listo? Y finaliza que cerrado o abierto. Déjelo cerrado también. Listo. ¿Este va a ir abierto o cerrado? ¿Y este va a ir? Cerrado. Listo. Ya puedo bajarlo de esta forma. Y ya tiene sus intervalos. ¿Quién va a ser el XY? El XY o la marca de clase. ¿Desde qué? Desde esto. ¿Eso? ¿De dónde sale? Listo, entonces. Una forma fácil es que usted coja el valor más pequeño, el X min, este acá. ¿Listo? Ese sería. Ese es de 8. De 8. Entonces, igual de 8. De 8. Ahí está. Usted ya trajo su. Ah, no, este fue el. Fue el máximo. Perdón, de 7. Listo. Ahí inicia. ¿Qué debe hacerlo? Debe sumarle la amplitud. Entonces, tome este valor y súmele la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 0.6139. Puede fijar ese valor para más adelante poder arrastrar. F4. Anteponiendo signo pesos a la letra del número. F4, sí. Listo. Entonces, el siguiente que va a hacer el mismo. La anterior y súmele la amplitud. Y puede fijar ese valor para arrastrar. Así. Y ahí ya puede arrastrar todo y obtener sus intervalos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. En el 4, ¿siempre está en el 4? Listo, continuamos. El amplitud. No sé, yo lo hago con 4.
Porque aunque es de creo que no, es igual que de 11 o sea, es el transporte. ¿Cuál valor más pequeño? El siguiente va a ser igual. El valor más la acá listo, ahí vamos todos.
¿Listo? ¿Ya todos ahí? Pero ven lo que pasa con ¿Listo? Ya que, listo. Los que están allá en sus casas, ¿cómo van? ¿Qué van? Ya. Listo, entonces, ya nosotros construimos nuestros intervalos. Una vez hayamos construido nuestros intervalos, podemos construir la marca de clase. ¿Quién va a ser la marca de clase? El punto medio de cada uno de los intervalos. ¿Listo? Marca de clase. Marca de clase. ¿Listo? Lo vamos a definir entonces como el XI, X sub I, que va a ser igual al límite inferior, más el límite superior de cada intervalo, límite superior de cada intervalo dividido entre 2. ¿Listo? Eso es lo que hago. Volvemos a nuestro Excel. ¿Quién va a ser igual? Límite inferior 34.084 más límite superior de mi intervalo dividido entre 2. Ahí ya tengo la marca de clase, el XI. Entonces repetimos acá. Se va a coger el límite inferior de cada intervalo y lo va a sumar con el límite superior de ese mismo intervalo y va a dividir entre 2. El punto medio. Y ya puede arrastrar. No, tiene que fijarlo. ¿Por qué? Porque es de cada intervalo. Característica, ojo con las características que mencionábamos. La amplitud está de aquí a acá. De aquí a aquí tengo la amplitud. ¿Listo? De aquí a aquí tengo la amplitud. Se repite la amplitud. Mantiene constante. Y de la marca de clase del primer intervalo a la marca de clase del segundo intervalo también persiste la amplitud. ¿Listo? De la segunda marca de clase a la tercera marca de clase también está la amplitud. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Límite inferior más límite superior entre paréntesis. Y el resultado se divide entre 2. ¿Listo?
La amplitud se debe mantener en cada uno. Listo, bueno. Usted ha construido la marca de clase, el valor medio de cada uno de los intervalos. Bueno, aquí ya nos... Ahora viene la que es la contar cuántos datos hay en cada intervalo. Bueno, aquí ya me adelanto y sé que hay estos valores. Pero se le puede verificar y contar que ahí están los valores. ¿Listo? Es decir, tengo 14 personas que registraron temperaturas entre los 34.08 grados y los 34.69 grados. ¿Cuántos? Ah, que cómo lo hice, que yo ya lo he hecho previamente. Había contado. Entonces simplemente cogí. Es contar. O sea, y cierro para la frecuencia absoluta es contar cuántas personas registran temperaturas entre 34.08 y 34.69. Vengo a mis datos y busco cuántos. Previamente el profesor ya había hecho ese conteo y dice que hay 14 personas con ese registro de temperatura. También dice que hay 14 personas que están entre los 34.69 y los 35.31 grados. Así es. ¿Listo? Ese es el conteo que usted hace normalmente. ¿Cómo lo hace? Pasito a pasito, contando. Uno por uno, sí. ¿Cómo lo hago yo? Pues aquí lo que planteo es establezco límites, ¿qué? Por colorcitos y cuento y cuento y cuento y ya. Es contar. Esa parte es contar. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Ah, bueno, aquí nos falta es el total, ¿no? Entonces, la forma fácil del total, autosuma. Ahí está, 140 datos. 140 datos. La frecuencia absoluta, recuerde, a la acumulada debe ser igual, diagonal descendente, ¿no? Y este valor, 140, tiene que estar aquí, en la última casilla. Entonces empezamos. Bueno, este primer valor viene para acá, 14. Suma diagonal descendente, 14 más, y este 14, y arrastra. Y efectivamente este dato con este dato son iguales. Ahí está. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Para la frecuencia relativa acumulada,
el F sub I, es decir, la frecuencia absoluta, dividido entre el total de mis datos, de cada uno de mis intervalos. Es decir, FI, que en este caso es, aquí yo tengo J18, que es 14, dividido entre el total de mis datos. Voy a fijarlo una vez. Y aplico 0.1. Arrastro este valor. Si hago la sumatoria de este valor, voy a obtener que es 1. ¿Listo? Igual la frecuencia relativa acumulada, diagonal descendente, una sumatoria. Este valor más este valor. Y arrastro. Se cuenta que es el total con el último valor, tienen que ser iguales. La frecuencia relativa. Este acá, este de acá. Tú vas a tomar la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. De cada uno de los intervalos. En este caso es 14. De primer intervalo, 14. Y lo divides entre el total de los datos. Entre 140. Puedo fijar ese 140 para poderlo arrastrar. Cierro paréntesis y como ya había fijado, puedo arrastrar. ¿Cómo sé que está bien? Porque al final la sumatoria me va a dar 1. Esa es la forma. Y la frecuencia relativa acumulada igual, suma en diagonal descendente. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Es muy difícil hacerlo desde el celular. Yo espero. No se preocupen que estas clases están grabadas. Ustedes ya tienen este ejercicio desarrollado en Telegram, ya lo está desarrollado. La frecuencia absoluta acumulada. Esta acá. Bien, entonces. Bien, lo que yo hice fue tomar este primer valor, este 14, lo pasé para acá, porque inicia en 14. Y el siguiente va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta del intervalo. Suma en diagonal descendente y aplicamos enter. Sin fijar ni nada, sin fijar. Y usted arrastra. Ahí está. Para el porcentaje, es la frecuencia relativa por 100. ¿Listo? O la frecuencia absoluta dividida entre el total de los datos por 100. Entonces, en Excel, ¿qué es lo fácil? Aquí, como a ustedes les aparece, aquí, formato de celda, les aparece general. Así les va a aparecer a ustedes. Usted va a coger la frecuencia relativa, va a copiar esos valores, los va a pegar, va a decirle que solo pegar los valores. Formato de celdas, porcentaje, me doy 2 décimas y ya tengo el porcentaje. ¿Listo? Y si yo sumo esto, voy a obtener el 100%. Frecuencia relativa está acá. Va a ser igual la frecuencia absoluta del intervalo. Es decir, este 14 acá. Dividido entre el total de los datos. Este lo puede fijar para poderlo arrastrar. Se aplica enter. Y arrastra. Ahí está. El porcentaje acumulado, bueno, puede simplemente ir copiando este valor acá. Y ir sumando en diagonal descendente. Este más porcentaje de mi intervalo. Y arrastra. 100% y 100%. Preguntas, dudas, inquietudes de cómo calcular la tabla por intervalos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Listo. Silencio, por favor. Silencio. Hasta acá. Hasta acá. Si usted desarrollara esto. Digamos en un parcial. ¿Estaría bien o estaría mal? Falta el análisis. En realidad usted hasta aquí no ha respondido nada.
Porque le preguntaron fue, con la información recogida, determinar la población que puede ingresar. Usted está ayudando a la tabla de frecuencias para poder responder esto. Pero en ningún momento le decía construir la tabla de frecuencias. ¿Listo? ¿Qué población pudo ingresar? 62,14. Vamos a ver, eso es lo que nos interesa. Aquí, bueno, aquí, espérame, voy a copiar esto. Aquí, control C, voy a traer aquí para una especie de suplente. Control V. Listo. ¿Qué población pudo ingresar? Menores de 37 grados. Aquí viene la parte de la interpretación, aquí viene la parte donde el investigador, donde la persona que está a cargo de esto debe tomar una decisión para comunicar. ¿Listo? Me dicen menores de 37 grados como tal. Ningún intervalo me está mostrando exactamente los menores de 37, ningún intervalo. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Debo tomar el más próximo, en este caso. Debo tomar en mi intervalo. Mi intervalo, las personas que estén hasta mi intervalo 5. ¿Listo? Y se me va a pasar un poco de personas que superan los 37 grados. ¿Listo? Si yo tomara directamente el intervalo 4, diría que el 62,14% de las personas pudo ingresar. Pero habrían personas que también pudieron ingresar que no están en ese intervalo. O sea, que resta una temperatura superior a los 36,5 grados. O sea, una persona que registró 36,7 pudo ingresar al centro comercial, pero usted no la está tomando en cuenta. Entonces, ahí es donde viene la interpretación que usted le quiera dar. Entonces, ¿usted qué puede decir? Usted puede decir que menos del 82% de las personas ingresaron, que visitaron el centro comercial, ingresaron al centro comercial. Menos. Y al decir que menos del 82,14% está garantizando las personas que ingresaron y no está dando como tal el valor. Esto es ya la interpretación. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la primera? ¿Cuántas personas ingresaron? Menos del 82,14% de las personas que visitaban el centro comercial pudieron ingresar. Menos del 82,14%. ¿Cuántas personas no pudieron ingresar? No pudieron ingresar. Según esta información, ¿cuántas personas no pudieron ingresar? ¿Más del 82? Si el 82 pudo ingresar, le queda el 18% restante. ¿Usted qué dice? Si el anterior menos del 82%, usted aquí puede decir aproximadamente el 18% no pudo ingresar. ¿Listo? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué me decía? Las personas que estén entre 37 y menor que 38 no pueden ingresar. Pero las personas que sean más de 38 grados centígrados tampoco pueden ingresar y además se deben reportar. Cuando le preguntan a usted cuántas personas no pudieron ingresar o qué porcentaje no pudo ingresar, usted debe tener en cuenta estos dos grupos, o sea, de 37 hacia arriba. Porque la otra condición era que además de que no pudo ingresar, debía reportar. Y si ya sabe que menos del 82% puede ingresar, ¿qué le queda? Aproximadamente el 18% de las personas no pudo ingresar al centro comercial. Aproximadamente el 18% no pudo ingresar. ¿Y qué porcentaje o qué personas se tuvieron que reportar? O sea, digamos, de este intervalo, digamos, como acá. Yo diría como que este último. Ese 4,29, aproximadamente el 4,3% de las personas no pudieron ingresar y fueron reportadas por su temperatura. Como tal, la construcción de la tabla es un medio para que usted pueda llegar a la interpretación. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Sí.
Arrastro ese primer, la relativa acumulada. Arrastro el primer valor. Ahí está. Los días. 0.1, arrástrelo. Acá, coja este y arrástrelo para acá. Y 0.1 la frecuencia anterior, más la frecuencia del intervalo. 0.2 y arrástrelo. Le va a dar 1. La relativa, tú tomas la frecuencia absoluta, dividido entre el total de los datos para cada uno. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Cómo es que? ¿Frecuencia absoluta? ¿Esta? ¿De dónde salió ese 14, ese 28, ese 31, ese 28? ¿Acumulada? Suman diagonal. Este primer valor viene para acá. Inicia en 14. Y después, la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta del intervalo. Y arrastro. Ahí no hay que fijar, ahí no hay que fijar. Porcentaje. Listo. Coja la frecuencia relativa. Coja la frecuencia. Bueno, es que a ustedes les va a aparecer así. En su Excel le va a aparecer así. Esto le aparece en formato general. Así les aparece a ustedes. Coge la frecuencia relativa. La copia. La pega. Le dice que solo copiar valores. Solo copiar valores. Sea formato de celdas, porcentaje, las décimas que usted quiera y ya tiene el porcentaje. ¿Listo? E igual para el porcentaje acumulado, suman diagonal descendente y arrastre. ¿Listo? Ahí está. Usted construyó la tabla de frecuencias. Excel por defecto también va a construir una tabla de frecuencias y lo va a mostrar directamente en un histograma. ¿Listo? Es decir, usted coja sus datos. Coja los datos, seleccione los ahí, listo. Diga al Excel que le presente, insertar. Gráficos recomendados. Todos los gráficos, vengas a histograma. Y ahí ya Excel por defecto le presenta un histograma. ¿Listo? Etiquetas de datos. Este es el histograma que le presenta Excel. Usted puede ver la amplitud que manejó, los intervalos que construyó, la frecuencia de cada intervalo y el comportamiento de cada intervalo. ¿Listo? ¿Cuántos intervalos construyó Excel? 7 intervalos. ¿Cuál fue la amplitud? 0.76. 0.76. Sí. La amplitud fue de 0.76. Nosotros manejamos una amplitud de 0.61. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un intervalo más, es decir, la amplitud iba a ir disminuyendo. Si el número de intervalos aumenta, la amplitud disminuye. Aquí disminuyó el número de intervalos, la amplitud aumenta. La frecuencia 18, 26, 31, 40, 9, 13, 3. ¿Listo? Igual. Esto es esa misma información, yo la puedo presentar así o la puedo presentar aquí con el porcentaje. Mira. Tome el porcentaje, véngase a insertar todos los gráficos, diagrama de torta, ya tienes su información. Solo faltaría definir esto. La temperatura, ¿Cuál gráfico? ¿Este? Seleccione los datos. Todos los datos, la columna A1. La columna A1, seleccione los 140 datos. ¿Ya? Sí, seleccione los 140 datos. Se puede ubicar en el primer valor. Usted le da Control Shift y flecha hacia abajo. Y ahí ya selecciona los datos. Control Shift y flecha hacia abajo. Y ahí ya selecciona todos los datos. Se va a insertar. Insertar. Parte superior izquierda. Insertar. Sí, señor.
Insertar. Gráficos recomendados. Todos los gráficos. Busca el que dice histograma. Y selecciona ese. Y ahí ya obtiene su título. Bueno, su gráfico. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Ninguna? ¿Listo? Usted ya sabe construir tablas de frecuencias por intervalos. Paso a paso y ya las otras que son más sencillas, que son propios de la edad, que eso es un ejercicio muy fácil. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? Para que usted pueda... ¿Cómo no va a estar histograma? No, no tienes porque ¿cuál se parece? Y lo mismo con el carro. ¿Cómo tal, repito? Como tal, repito, y lo importante siempre en estadística es la interpretación que usted le esté dando. Puede estar el procedimiento está bien, pero una persona dice, no, solo van a ingresar los de 37 para arriba al centro comercial. En realidad no tiene sentido, pero el procedimiento está bien, la tabla está bien. ¿Qué falló? La interpretación. ¿Listo? Otra persona dijo, no, vamos a reportar los de 37 para arriba. No, usted debería reportar los de 38 hacia arriba. Todo depende de la interpretación como tal. También del enunciado. Lo que me estén preguntando. Lo que me estén preguntando. Esa es la importancia. ¿Todo esto para qué? Todo esto nos abre el camino, nos da la introducción. Silencio, por favor. Para aquí. Las medidas de tendencia central. Medidas de centralización. Ustedes ya las conocen, pero no las identifican por los nombres como tal. ¿Cuáles son? La media, la mediana y la moda. La más popular de ellas, el promedio. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, ¿cuál va a ser el objetivo? Usted ya sabe categorizar su información, clasificar su información, organizar, analizar e interpretar la información. ¿Ahora qué va a hacer? Va a calcular esa interpretación. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de la media, la mediana y la moda, en principio. Bueno, la media ponderada, media geométrica. Interpretar el rango, la varianza y la desviación estándar. Esto en principio, ya. Este teorema de Chebyshev pues, es una característica de la media. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, les resumo qué nos dice todo esto. En algunos contextos, por ejemplo, este de la temperatura, no es lo mismo presentar un informe diciendo que se presentaron 140 personas desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día y que esas 10 personas, de esas 140 personas, cerca de 27 no pudieron ingresar al centro comercial. ¿Cuál es 27? ¿Por qué 27? ¿Esto aplicará a otro centro comercial? ¿Esa medida será que es una tendencia respecto al porcentaje de contagiados de la ciudad o algo así, etcétera, etcétera? ¿Listo? Es por eso que aparece la primera medida de tendencia central, que es la media, el promedio. ¿Listo? En promedio, digamos, si yo tomara esa medida todos los días en el centro comercial, obtendría un promedio. Y podría decir
que el promedio de las personas que no pueden ingresar al centro comercial es del 17%. ¿Listo? Y se va a mantener en 3. Esas las llamamos medidas de ubicación, de localización, porque me permiten localizar un parámetro dentro de la población. Es decir, hasta 17, hasta 18%. Hasta 36 personas no pueden ingresar, hasta 35 más o menos se va a manejar en 3. Ya las medidas de dispersión son las que me dicen qué tan cambiante es esa medida que yo calculo. Entonces, las medidas de ubicación. ¿Cuál es la primera? La media poblacional. ¿Listo? Muchos estudios incluyen todos los valores que hay en una población. Por ejemplo, la tienda de medidas. Media poblacional. Esto es lo que nos interesa. Suma de todos los valores observados en la población sobre el número de valores de la población. Esta es la primera definición que usted va a tener en cuenta. Que la media poblacional es igual a la suma de todos los valores observados en la población sobre el número de valores de la población. ¿Listo? Veamos el ejemplo. Tengo 3 personas. Tengo 3 estudiantes, por así decirlo. Tengo 3 estudiantes acá. Cada uno tiene una, vamos a registrar la edad de cada uno. Uno que tenga 17 años, otro que tenga 19 y otro que tenga 20 años. ¿Quién sería el promedio? ¿Un estudiante? ¿17 años? ¿20 años? Tiene que ser, el promedio viene estado en la variable que yo estoy estudiando. ¿Qué me dice? Suma de todos los valores observados en la población. Es decir, el promedio, perdón, la media poblacional va a ser igual a 17 más 19 más 20 dividido entre ¿quién? Número de valores en la población. ¿Cuántos estudiantes yo tenía? 18,6. Muchas gracias. El promedio de edad de los estudiantes es 18,6. Usted me va a decir, pero si la edad es una variable discreta que se cuenta de 1 en 1, ¿por qué me dice que es 18,6? O sea, yo voy a encontrar un estudiante con 18,6 años en el contexto, en la información que recogí. No, en realidad la información que recogí era 17, 18, 19, 20, etc. La media sí permite esas interpretaciones. ¿Listo? Por ejemplo, que usted está vendiendo automóviles. En promedio usted va a vender 4,3 automóviles por semana. ¿Listo? Si usted hace esa configuración al año, va a llegar a un valor entero. Digamos, ya sea mensual, anual, etc. ¿Listo? Aquí la media sí me permite dar esas interpretaciones. Aquí el promedio de edad es de 18,6 años. Es decir, que cada estudiante tiene 18,6 años. Es decir, que si yo selecciono un estudiante al azar, es muy posible que la edad de ese estudiante esté muy cercano a 18,6 años. ¿Listo? Esa es la media. Ya después vamos a ver más ejemplos y vamos a ver a calcular cómo es la media poblacional. Entonces, la media poblacional se va a definir así. Este símbolo se va a leer como new. New. Que es una U alargadita. New. Que es igual a la sumatoria de los X sobre el total de los datos. La sumatoria de los X sobre el total de los datos. ¿Listo? Esa es la media poblacional. En mi ejercicio de acá, ¿quién sería la media poblacional? ¿Quién sería la media poblacional? Temperatura ni variable, sí. Pero quiero sacar la media poblacional de la temperatura, de los restos de la temperatura. ¿Cómo calculo ese valor? Sumo todos los datos y los divido entre ¿cuánto? Vamos a hacer ese valor, ese cálculo. Entonces, media, aquí, media poblacional. Media poblacional. Voy a sumar todos los valores. Bueno, aquí suma desde A1, desde A6 hasta A145. 146. A 146. A 146. Como tal, ahí sumé todas las temperaturas registradas. 5.073 grados centígrados. ¿Eso tiene sentido?
No tiene sentido. ¿Qué me hace falta? Dividirlo entre el total de mis datos. 340. 36.26. El promedio de temperatura registrada en el centro comercial de las personas que visitaron el centro comercial, independientemente de que ingresaron o no, fue de 36.24 grados centígrados. Así obtengo mi población. El Excel, ¿qué me permite? El Excel me permite una fórmula más directa, por así decirlo. Promedio, me dice promedio de quién. Lo voy a decir, promedio del A6 hasta el A146. Y mire, me arroja el mismo valor. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? Pues que aquí lo construí paso a paso. Aquí fue el paso a paso. Sumar todos los valores y dividirlo entre el total de mis datos. Y aquí simplemente le dije, arrójeme el promedio, que es la media poblacional. Entonces, la media poblacional es la sumatoria de todos los registros dividido entre el total de registros. Esa es la media poblacional. Se simboliza, nu es igual a la sumatoria de los x sobre n. Entonces, nu es la letra minúscula griega mu, nu, y se representa la media poblacional. Cada vez que usted vea este símbolo, ojo, atención, cada vez que usted vea ese símbolo, está hablando de media poblacional, el promedio de todos los datos registrados. N es el total de mis datos de la población. X se refiere a la variable del estudio. Es el símbolo de sumatoria y el símbolo de sumatoria de todos los X. Como tal, usted nunca le van a decir la media poblacional, no. Le va a decir el parámetro. Un parámetro para yo clasificar esta información es la media poblacional. Entonces, pues, deme un parámetro. Presenta la media poblacional, que es una característica de la población. Veamos este ejemplo. Hay 42 salidas en la autopista I-75 que atraviesa el estado de Kentucky. A continuación aparece la lista de distancias entre la salida en millas. 11, 4, 10, 4, 9, etc. Todos esos valores. ¿Por qué esta información representa una población? ¿Cuál es la media aritmética en millas entre las salidas? Ya sabemos que es una población porque me está registrando todas las 42 salidas. Ya está, toda la población. ¿Cuál es la media aritmética? O la media poblacional. La media aritmética es haga el proceso para llegar a la media. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es el promedio de todas estas? Calculadora. Calculadora. El parcial el que hace para los que tengan presencial obvio. A las 9 de la mañana, parcial. Creo que va a salir a hacer profe, ¿cuál era la última que después de media población? No, la media, no la media. No llaman media poblacional, no sería que era profe. Solo porque el compañero le da 36. ¿Cuánto les da el promedio? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que sumar 11 más 4 más 10 más 4 más 9 más 3 más 8 más 10, etcétera, etcétera. Tienen que sumar todo eso y dividirlo entre ¿cuánto? 42. Entre 42. 47. 4.47. 4.57. 4.57. Ahí está. Se sacó el promedio, sacó la media. ¿Listo? ¿Cómo se interpreta? Ojo. Lo que nos interesa, lo que ustedes deben preocuparse es cómo interpretar ese 4.57. Ustedes en el parcial hacen la tabla de frecuencia, le hizo color, con gráficos espectaculares.
El primero entre los dos. Sacó la media por hacer el fijo media por acá. Medimos este proceso de aquí 4.57. Y hasta ahí llegó el ejercicio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le faltó? Interpretar. ¿Qué quiere decir eso? El profesor conoce el contexto y sabe, pero una persona que no conozca el contexto es 4.57. 4.57, ¿qué? No, que es una carretera. Ah, estoy hablando del tiempo que me va a demorar en minutos, en horas, a llegar al punto. Ah, la distancia que me hace falta. ¿Qué? Eso es el porqué de la interpretación. ¿Cómo se interpreta este valor 4.57? Es el número típico de millas. Cuando usted le veía el valor típico, es decir, le están diciendo el valor promedio, el valor más popular, por así decirlo, o los valores que están más cercanos a eso. El número típico de millas entre salidas. ¿Cómo se han tomado en cuenta todas las salidas de la autopista? Y 75, este valor es un parámetro poblacional. ¿Listo? La distancia que da de 11 a 4, de 4 a 10, de 4, entre todas las distancias, en promedio es de ¿cuánto? 4,57 es la distancia en millas entre las salidas. ¿Listo? Van a haber valores que están por encima y va a haber valores que están por debajo, pero es valor típico. Sí, el promedio. Preguntas, dudas, inquietudes con la media, con el promedio. No, ok. La media muestral. Me interesa conocer el promedio de edad de la ciudad de Tunja. ¿Cómo obtengo esa información? ¿Cómo obtengo esa información? El promedio de edad de la ciudad de Tunja. De las personas que habitan la ciudad de Tunja. Sería casi lo mismo. Pues se le pregunta a uno, ¿no? ¿A qué grupo? A la ciudad de Tunja. ¿A toda la ciudad de Tunja? No, una muestra. ¿A una muestra? ¿Qué tenéis esa muestra? O sea, ese va a ser su proyecto. Necesita calcular el promedio de edad. O sea, si en Tunja hay, ¿cuántas personas hay? $172,000. Pero es el valor que 2018. Población Tunja, voy a poner 2021. 180,568 habitantes. Re poquito, ¿le parece en 2 años 10,000 personas más? ¿10,000? ¿Cuánto era? 5,000 personas más. A usted le van a preguntar, hay 180,568 personas. ¿Cuál es el promedio de las personas? ¿Cómo responde? Dije, no, vamos a preguntarle a. No puedo preguntarle a estas 180,000. Una muestra. Voy a seleccionar una muestra. ¿Cómo es esa muestra? Mínimo el 5%. El 5% de 180,000. ¿Cuánto es el 5% de 180,000? 9. Con 9,000. ¿Usted se va a ir a preguntarle a 9,000 personas? 9,000 personas. ¿Un censo? El censo me involucra todas las personas de Tunja. Todas. No a la registraduría y allá que tome el listado de todas las personas y su fecha de nacimiento. Y empiece a contar. ¿Cómo lograrían ese dato? Recolectando la información. ¿Cómo recolectarían esa información? Ahí sí sería como una encuesta. Nombre y edad. Usted se va repartiendo y... ¿Cuál es el promedio de edad de la ciudad? ¿Cómo llega esa información? ¿Será que eso es imposible de calcular? No. La recolección de la información es importante. La información ya está en ciertos conjuntos. Usted simplemente debe ir a buscar la información donde esté concentrada. ¿Listo? ¿En dónde se concentra la información?
Es decir, ¿hay alguien que ya tenga esa información? La registraduría no sabe tu edad, sabe tu fecha de nacimiento. ¿Los hospitales saben la edad? Pero entonces solo estaría teniendo en cuenta la población que en algún momento se enfermó o que sufrió algo de... ¿Los familiares? Claro, vamos a preguntar de los familiares. Alguien que sí sabe su edad, silencio, por favor. Es la universidad. La universidad conoce su edad. ¿Listo? Hay más instituciones educativas que conocen su edad. ¿Listo? Ahí yo puedo seleccionar un grupo que me caracterice esa información. Un grupo puede ser la universidad. Digamos, solo voy a tomar aquí el registro de la universidad. Voy a encuestar a los estudiantes y a los familiares de esos estudiantes. ¿Listo? ¿Cómo obtengo esa información? Preguntándole directamente al estudiante. ¿Listo? Y ya no es lo mismo encuestar a 9.000, 180.000, que encuestar a 2.000 estudiantes. Ahí puedo seleccionar una muestra, puedo calcular esos valores, preguntándole a 2.000 estudiantes, puedo obtener la edad de hasta de 6.000 personas que me representan la población de la universidad. ¿Cómo? Preguntándole usted con quién vive y qué edad tienes, qué rango de edad tiene esas personas. ¿Listo? O de sus familiares. Ya va a obtener una población más grande. ¿Listo? Hago los cálculos y determino. ¿Será que ese dato ya está aquí? Promedio de edad. Aquí. ¿Cuándo? Boyacá, Dani. Vamos a ver qué dice. ¿Se han visto los reportes que emite el Dani? No, jamás se retrasan. El Dani a final de mes siempre arroja unos parámetros. La índice de consumo, no es que la canasta familiar, ¿han escuchado eso? ¿Sí? ¿Saben qué quiere decir esa vaina? ¿Cómo interpreta? El índice de precio del consumidor. ¿Saben qué es la canasta familiar? ¿Qué más se quiere? Los alimenticios. ¿Alimenticios? El Dani a final de mes dice, menciona ahí como la canasta familiar, es decir, los productos que en promedio todos los colombianos consumimos. Que en promedio todos los colombianos consumimos. Una vez se sacaron un mega estadístico de esos geniales. Dijo que los colombianos invertíamos 17.700 pesos en cascos para motocicletas. O sea, no sé dónde sacó ese. Sea total impresionante. Sí. Invertían 17.700 pesos mensuales en cascos para motocicletas. Una de dos, o se le fue el lavado de activos de las motocicletas allá, o este man solo encuestó a una población donde solo hay motocicletas. Entonces, eso es lo que nos muestra el DANE. ¿Para qué? ¿Para qué nos muestra estos valores? Para poder nosotros decidir. ¿Listo? Imagínense lo que pasa en Europa. La mayoría de la población es de edad avanzada. Allá un producto que sea, digamos, unas zapatillas que lancen al mercado fracasan. ¿Por qué? Porque son las personas de la edad avanzada no consumen ese producto. En Europa, si usted quiere conseguir unas zapatillas como tal, no las va. Es lo que llega, lo que sobra de otros países, o que fabrican a ciertas medidas. ¿Listo? Por ejemplo, productos en tecnología en Suiza, Dinamarca, Finlandia como tal, usted no va a conseguir el iPhone 2, a no ser que lo pida por internet, pero como tal, usted una empresa que salga y compre, no lo va a conseguir tan fácilmente. Sí las hay, pero no tan. La demanda que ofertan los productos, ¿por qué? Porque va dirigido más al público de menor edad. ¿Listo? Allá lo que sí se vende es un COVID. Bastones. Etcétera. El DANE nos muestra aquí, como pueden ver, 56%, 34%, 10%, todos son valores. Estos valores los llamamos parámetros. La mayoría de estos parámetros son la media, el promedio. ¿Listo? Y nosotros como tal no interpretamos toda la información, sino solo interpretamos esos primeros valores. ¿Listo? Después hacemos un ejercicio de esto. Entonces, la media muestral, ¿quién va a ser? Suma de todos los valores de la muestra.
Voy a sumar todos los valores que recoge mi muestra de recolección de los estudiantes, de los familiares, sobre el número total de la muestra, es decir, los que alcancé a tomar. ¿Cómo lo voy a definir, Miss? Aquí está. Para la poblacional, utilicé la letra new. Para la muestral, utilizo X barra. X barra. Igual a la sumatoria de los X sobre N. Sumatoria de X sobre N. Se lee X barra. Sumatoria de los X sobre N. Este N, sabiendo este N minúscula, se refiere a que el tamaño de la muestra es menor al tamaño de la población. Además, si ese fuera el caso, yo cómo calculo la media de... ¿Cómo llego a este valor? Si no tengo los datos, solo tengo la tabla de frecuencia. ¿Cómo llego a ese 36.24? ¿Cómo llego a ese valor? Eso es lo que vamos a ver más adelante. La otra semana, porque el día viernes vamos de parcial, ¿listo? No se olviden, parcial día viernes. ¿Cuántos datos van a dar? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos datos de referencia? O sea, ¿qué un ejercicio cuántos datos máximo va a tener? No sé, depende. De que si ese día amanezco, pues de buen genio. 500 datos. Si amanezco de mal genio, pues 3.500 datos. Que como tal, ¿a qué se les va a hablar? Es que ya usted, yo no puedo decir que el viernes hay parcial porque ya le está mal. ¿Qué se va a evaluar? Variables, escala de medición, construcción de tablas de frecuencia, análisis e interpretación de gráficos. Interpretación. Siempre en un parcial de estadística, siempre en una clase de estadística, siempre que se haga un ejercicio de estadística, va a haber una interpretación. Siempre, en todo momento va a haber una interpretación. Bueno, entonces usted ya conoce la media, que es el promedio. Hay otra medida de tendencia central, que es la mediana. ¿La conocían? La mediana. ¿Quién es la mediana? La mediana es el dato central de la información. Organice los datos de menor a mayor y diga cuál está en la mitad. Esa es la mediana. ¿Listo? ¿Y la moda? ¿Quién es la moda? El dato que más se repite, el más popular entre todos. ¿Listo? Aquí estamos. Propiedades de la media aritmética. Esto. Con esto cerramos hoy. Propiedades de la media aritmética, es decir, propiedades del promedio. La media aritmética es una medida de ubicación muy utilizada. Cuenta con algunas propiedades. Para calcular una media, los datos deben pertenecer a un nivel de intervalo o de razón. Es decir, que yo pueda medirlo. Que yo lo pueda medir, simplemente. Yo no puedo medir sacarle el promedio al color. No. Yo no puedo sacarle el promedio a la marca de celular. No. Yo no puedo sacarle el promedio al clima. No. ¿Listo? Entonces tiene que ser un valor que pueda medir. Incluyendo aquí. Todos los valores se incluyen en el cálculo de la media. Si usted omite un valor, ese valor puede ser significativo y no le arroje como tal la media que es. La media es única. No es que usted calculó la media y su compañero también está calculando la media. Con la misma población, los mismos datos y obtuvo valores diferentes. No. La media es un único valor. Un único valor. Siempre tiene que dar exactamente. La suma de las desviaciones de cada valor a la media es 0. Si usted coge cada uno de sus valores y le quita la media, sin importar si da positivo o negativo, y suma todos los valores, tiene que dar 0. Tiene que hacer. Esa es la forma de demostrar la media. Entonces, si en un parcial, si usted le dijera, demuestre que ese es el valor de la media, usted tendría que coger cada uno de los valores, restarle la media y sumar todos esos valores, y al final obtendría que es 0. ¿Me explico? Bueno, aquí hay un ejemplo sencillo. La media es este valor central, pero aquí dice que la media es 5 y obtiene 3 valores. La distancia que hay de cada uno de esos valores a la media es igual a 0. ¿Por qué la distancia? Mire, aquí la distancia es 1, aquí la distancia es 2. Bueno, como es para la izquierda, se toma negativo y aquí para la derecha es positivo. Si suma las distancias, tiene que dar 0. Vamos a ver si eso realmente se cumple. Aquí tengo mis datos. Aquí tengo todos mis datos. Voy a copiarlo aquí. Control C. Los voy a llevar para una nueva página. Control V. Ahí tengo todos mis datos.
Tengo el promedio. Mira, aquí está. 36.24. Control C. Aquí. Control V. Aquí. Control para decirle que solo valores. Ahí está. Aquí. Control X. Esta es la media. 36.23 exactamente. Esa es la media. ¿Listo? Y aquí tengo todos los valores, todos los registros de temperatura. 240. ¿Cómo voy a comprobar que realmente es ese valor? Usted va a tomar cada valor, 34.08 de este, y le va a restar la media, este valor. Sin importar si era positivo o negativo. Bueno, este aquí me dio negativo. El siguiente. Tome ese valor y quítele la media aritmética. Este acá. Y así con todos los datos. Si son, bueno, si tengo una población de 10 individuos, tengo que hacerlo con los 10 individuos. Si son con los 1000 individuos, tengo que hacer 1000 individuos. Si es la población de Tunja, tengo que verificar con toda la población de Tunja. Entonces, en Excel nos permite hacer fácil. Tome este valor, réstele la media. Voy a fijar ese valor de la media. Y enter. Listo. Arrastro, pues está el total de mis datos. Aquí está. Lo puedo arrastrar. Listo. ¿Cuánto me tiene que dar? Suma. ¿De quién? De B, esto es B5 o B6. B6 hasta B145. Cero. Esa es la forma de comprobar la media. Si usted no le da 0, el profesor, ¿cómo va a calificar que usted realmente hizo la media? Solo aplica el comando y si no le da 0, una X bonita para que identifique. ¿Listo? Esas son las propiedades de la media aritmética. Esas 4 características las que usted va a tener en cuenta a la hora de la media aritmética. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes de la media, del promedio. ¿Quieren que vaya en el parcial? No. O sea, ¿lo quieren guardar para el segundo parcial? ¿Sí? ¿No? No. En realidad la media es por la media de aquí en adelante, lo que usted va a construir, la media va a estar en todo, significa que no. No se preocupe que más adelante, con ayuda del Excel y todo esto, vamos a crear otra tabla que le va a resumir la media del procedimiento y demás. ¿Listo? Entonces, ¿hasta dónde va el parcial del día viernes? Va a entrar variables, tipos de variables, escalas de medición, construcción de tablas de frecuencia, ya sea simples o por intervalos, y análisis e interpretación de gráficos. ¿Listo? Esas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Ok.